Buenas tardes a todos. Soy Gabriela Colombi, bioquímica del Distrito Quinto de la Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires, y voy a comenzar la presentación definiendo lo que es sensibilidad según el CLSI. Una bacteria es considerada sensible a un antimicrobiano si es inhibida por las concentraciones de droga, usualmente alcanzadas con la dosificación recomendada para el sitio de infección, resultando en probable eficacia clínica. Si nosotros queremos graficar en una ecuación el concepto de sensibilidad y resistencia, si el sitio blanco de acción es el adecuado, la concentración de antimicrobiano la adecuada, la CIM en rango de sensibilidad, esta ecuación evolucionaría hacia la inhibición o muerte bacteriana. En el caso que el sitio blanco sufriera alguna afectación como disminución de afinidad o el antibiótico sufriera alguna modificación como hidrólisis, impermeabilidad, fuera alcanzado por una bomba de flujo que llevara a una disminución de la concentración efectiva del mismo, esta ecuación evolucionaría hacia la resistencia bacteriana. Brevemente, para recordar, voy a nombrar los sitios de acción de los antibióticos sobre una bacteria. A nivel de pared, actúan vancomicina, bacitracina, penicilina, cefalosporina, monobactames y carbapenemes. A nivel de la DNA girasa, quinolonas, como ácido donalidíxico, ciprofloxacina, norfloxacina, novobiosina. En la elongación del RNA, actinomicina. Sobre la RNA polimerasa DNA dependiente, rifampicina. Sobre la síntesis de proteína a nivel de subunidad 50S, eritromicina, cloranfenicol, clindamicina, lincomicina. A nivel de síntesis de proteína, inhibidores subunidad 30S, tetraciclina, pectinomicina, streptomicina, gentamicina, canamicina, amicacina y nitrofuranos. Síntesis de proteína a nivel de RNA de transferencia, mupirocina, pumirocina. Síntesis de pared, membrana citoplasmática, telavancina, dalbavancina y oritavancina. Membrana citoplasmática, polimixina y daptomicina. Y metabolismo de ácido fólico, trimetroprima sulfametoxazol. ¿Qué es lo que hacen las pruebas de sensibilidad? Miden la respuesta de crecimiento de un microorganismo a una o varias drogas. ¿Cuál es el objetivo de estas? Predecir el éxito o fracaso del tratamiento antimicrobiano. Si se combinan con información y experiencia clínica, deberían permitir la elección del antibiótico correcto para el tratamiento del paciente. Y en su conjunto podrían servir para hacer una vigilancia local de resistencia a antibióticos y establecer políticas de uso. ¿Cuáles son las metodologías? Tenemos difusión en agar, dilución en caldo y agar, métodos epsilométricos como el ITES y equipos automatizados. Dentro de los métodos por dilución, el fundamento de la prueba de sensibilidad a los antimicrobianos por dilución se basa en una serie de diluciones de antibiótico creciente en forma de gradiente, los cuales van a ser inoculados por un volumen constante de microorganismo en estudio. Luego de incubar 24 horas a 37 grados centígrados, el tubo correspondiente a la CIM va a ser aquel que no tenga desarrollo bacteriano a la vista. O sea, el primer tubo donde no se observa desarrollo bacteriano, o sea que a la luz del ojo se ve límpido, va a ser el que corresponda a la CIM. Sería la concentración inhibitoria mínima. Si nosotros queremos hacer una CBM o concentración bactericida mínima,
utilizando la dilución anterior a la CIM y 6 diluciones posteriores, haciendo un repique a medio sólido, luego de incubación de 24 horas, aquella dilución de antibiótico que inhibe el desarrollo del 99.9 unidades formadoras de colonia por mililitro sería el que correspondería a la CBM. La CIM y la CBM se pueden ver graficadas en un gráfico cuyas coordenadas son unidades formadoras de colonia en función del tiempo y las variables son las concentraciones de antibiótico, y vamos a ver graficado una concentración para la CIM y una caída de la CBM en 3 logaritmos correspondiente a la concentración de la CBM. Las pruebas de sensibilidad por difusión son las que todos conocemos, los antibiogramas, donde se prepara una placa con agar Müller-Hinton, se coloca el disco del antibiótico y se deja incubando 24 horas. Esas placas nos permiten tener una idea de la sensibilidad o resistencia del antibiótico, sospechar la aparición de un mecanismo de resistencia y tener una idea de cuál sería la CIM de la bacteria. El diámetro de halo nos podría dar una aproximación de cuál sería la CIM de la bacteria. Y una disminución del halo comparado con la célula wild type nos estaría indicando la presencia de una resistencia. Por otro lado, tenemos las tiras de gradiente, UITs, donde las concentraciones seriadas del antibiótico están en la tira y luego de una incubación de 24 horas, el corte epsilométrico sobre la tira es el que nos estaría indicando el valor de la CIM. Por último, tenemos los métodos automatizados, que a la fecha tenemos BigTech, Microscan, Phoenix y Sensitive, que miden por espectrofotometría de masa la aparición de los mecanismos de resistencia. Ahora, estas pruebas de sensibilidad por dilución son ajustadas a determinados parámetros porque hay factores que afectan estos resultados, como por ejemplo esquemas de dilución, seriadas o al medio, composición del medio de cultivo, pH, cationes, osmolaridad, suplementos, volumen del medio, el inóculo que tiene que estar en fase de crecimiento, el tamaño del inóculo, la incubación, tiempo, temperatura y atmósfera y la técnica utilizada. Por otro lado, estos métodos de sensibilidad, que son in vitro, tienen a su vez limitaciones, porque no evalúa los factores del paciente, como por ejemplo inmunidad humoral, inmunidad celular, unión a proteínas. En las pruebas de sensibilidad in vitro se trabaja una concentración constante, que no es lo que se produce en un cuerpo humano. No existen puntos de corte para todos los microorganismos. Los mismos están definidos para concentraciones en suero u orina. No está establecida la representatividad del inóculo utilizado, porque en el cuerpo puede ser mayor o menor. No tiene en cuenta la fase de crecimiento del microorganismo. Nosotros siempre vamos a estar trabajando con un microorganismo en crecimiento, cosa que no siempre ocurre en los sitios de acción, y no evalúan la cinética de muerte. Una vez realizado estas pruebas de sensibilidad in vitro, los diámetros de halo son interpretados en función a tablas, como son el documento M07 y el documento M100, que es el que se actualiza año a año, y comparados con los rangos establecidos para
determinar sensibilidad, resultado intermedio o resistencia, se llega al resultado. Esas tablas tienen puntos de corte que utilizan información microbiológica, modelos animales, farmacocinética, farmacodinamia, y se integra toda esa información y a su vez se la adapta al sitio de la infección. En función a ello y a criterios para fijar puntos de corte como son farmacocinética, poblacional, la clínica, se establecen los puntos de corte en función a tablas de donde se calculan, se grafican y se vuelcan a los distintos documentos.